Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a seguir con nuestro programa de capacitaciones. Estamos en nuestra sexta capacitación. Esta es sobre reporte de investigación y análisis de accidentes de trabajo. Esta capacitación tiene el marco normativo de la Resolución 1401 del 2007 y la NTC 3701 de 1995. La resolución es la que nos habla de toda la investigación, cuáles son los parámetros que se deben realizar, y la NTC o la norma técnica colombiana es la que nos habla referente a las estadísticas y seguimientos de los accidentes de trabajo. Vamos a iniciar con unos conceptos claves de la investigación y de accidentes de trabajo, que son estos cuatro: causas inmediatas, causas básicas, acto subestándar y condición subestándar. Estos cuatro conceptos son muy importantes porque los vamos a ver en el desarrollo, o son los que nos permiten realizar una correcta investigación en caso de haber un accidente. Causas inmediatas y causas básicas son muy diferentes, lo mismo que condición subestándar y acto subestándar. Vamos a ver un poco las diferencias entre ellos. Una causa inmediata es una circunstancia que ocurre antes del accidente, es decir, eso que ocurre antecitos de que se genere el accidente. Puede ser, por ejemplo, un mal manejo que nosotros hacemos de una herramienta, que nos machuquemos. Puede ser, por ejemplo, algún objeto que genere que yo me tropiezca y me caiga. Puede ser cualquier tipo de objeto, de actividad que estemos realizando que ocurra antes del accidente. Mientras que una causa básica es la causa real de por qué ocurrió el accidente. Es decir, vamos a hacer un análisis causal, vamos a hacer una investigación para encontrar esas causas básicas que nos permitan definir: venga, ese accidente ocurrió porque no tengo protocolos de limpieza, porque no estoy teniendo orden y aseo, porque no tengo mis elementos de protección personal. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces es muy importante diferenciar entre causas inmediatas y causas básicas. Otro concepto, como diríamos, es condición subestándar. La condición subestándar, o lo que normalmente uno llamaría una condición no estándar o no normal, son aquellas que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por presentar riesgos no controlados. Es decir, es todo aquello que la empresa puede gestionar y prevenir, pero no lo está haciendo de una manera adecuada. Esto significa que cuando nosotros no tenemos normas, cuando no tenemos procedimientos, protocolos, cuando no hacemos capacitaciones, cuando no hacemos retroalimentación, cuando de pronto no entregamos los elementos de protección personal adecuados, estamos generando esos riesgos no controlados que le llamamos condiciones subestándar, que se nos pueden generar en accidentes. Y aquí vemos el acto subestándar. Si las condiciones subestándar están relacionadas con el trabajo, con el entorno, estos actos están relacionados con el individuo y son aquellos actos que nosotros hacemos por impericia, por imprudencia, por desconocimiento o por confianza, que ponen en riesgo nuestra seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, cuando chateamos con el celular mientras bajamos las escaleras, o por ejemplo cuando no utilizamos adecuadamente los elementos de protección personal a pesar de que nos los den, cuando no hacemos caso de las señales de alerta que nos dicen: ojo, utilizar protector auditivo, ojo, utilizar protector respiratorio, tenga cuidado, aquí hay que tener iluminación, no trabaje solo. Entonces todas esas señales que nosotros no estamos siguiendo y que no cumplimos, esos son actos subestándar. Una vez claro estos cuatro conceptos, vamos a pasar al tema del reporte. ¿Qué pasa cuando ocurre un accidente? De acuerdo a la normativa legal vigente, la resolución 1401, nosotros tenemos 48 horas para realizar la notificación a la ARL de la persona. En este caso, como el conjunto residencial Arboleda maneja contratistas, ellos deben proveernos su ARL, nosotros debemos contactar a la ARL, notificar el accidente y también hacer una actividad adicional, que es contactar al representante de seguridad en el trabajo de la empresa, quien a su vez también debe hacer seguimiento al accidente. Lo primero que hay que hacer es unos primeros auxilios. Evidentemente, si en caso de ser una cortadura o una fractura, pues debemos utilizar las brigadas de primeros auxilios para atender de forma inmediata hasta donde nosotros podamos hacer como primer respondiente. Inmediatamente después de la comunicación con la ARL, ellos nos van a indicar hacia dónde debemos dirigirnos, hacia qué IPS es la que debemos dirigir. Por ejemplo, es muy conocido que una vez alguien sufra un accidente por quemaduras, normalmente hacia donde se debe dirigir, hacia el Hospital Simón Bolívar, porque en la red de instituciones prestadoras de servicios de salud es la que atiende o tiene la mejor calidad para la atención de quemados.
Entonces, en este caso, esa sería la indicación de la ARL. Pero hay otras IPS y hay muchas cantidades de accidentes que nos pueden redirigir y de acuerdo también a la geolocalización. Es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Por ejemplo, el conjunto de la Arboleda se encuentra en La Felicidad, donde seguramente el hospital público más cercano sea el hospital de Fontibón o de pronto hayan clínicas privadas cercanas como la Clínica de Occidente. Entonces estas clínicas nos pueden servir de referencia para que la ARL diga no, lleve a la persona accidentada o trasládela adecuadamente. Es importante saber que siempre una persona se debe trasladar con acompañante, bien sea un familiar si se tiene o un representante de seguridad en el trabajo. Listo, no podemos hacer que ella llegue por sus propios medios. Otra cosa muy importante es que si la persona está inconsciente o si tiene lesiones que le impiden su movimiento, es necesario tener o llamar a una ambulancia. La ambulancia es el único transporte autorizado para movilizar este tipo de pacientes. Si ya él tiene una movilidad y se puede llegar a movilizar por propia voluntad o movimientos propios, pues siempre es recomendable acompañarlo y pues tener un transporte que lo traslade de forma inmediata. Remisión de investigaciones. Entonces, una vez ocurre el accidente, pues tenemos que evaluar la gravedad y la severidad. Si es un accidente grave o mortal que está descrito en la resolución, debemos hacer sí o sí hacer una investigación de trabajo y remitir esta investigación a nuestra LR durante los primeros 15 días. Ya vamos a ver qué significa, cómo conforma una investigación y qué es hacer una investigación. Algo muy importante que hay aquí es que solamente estas investigaciones las deben hacer personas con licencia de seguridad en el trabajo. Bueno, esto es un equipo, pero el responsable de ese equipo o el líder de ese equipo debe ser una persona que tenga licencia de seguridad en el trabajo. Esto es alguien que no la tenga, puede acompañar al equipo, pero no puede fungir como o tener las funciones como el líder o el representante de este equipo. Acá es muy importante aclarar que esto es para accidentes graves y mortales. Cuando no son accidentes graves o mortales, de acuerdo a la resolución, lo que nosotros hacemos es una investigación. ¿Por qué es importante hacer una investigación? Si bien no hay una obligatoriedad de notificación, la investigación nos permite determinar esas causas básicas que veíamos, esas condiciones subestándar, esos actos subestándar que nos permiten generar planes de acción y con esos planes de acción medidas preventivas para que se disminuya la ocurrencia de un accidente de trabajo. Una vez realizado el reporte, realizada la atención, pues pasamos al proceso de investigación. Como les decía, la ley dice que debemos reportar en menos de 15 días la investigación cuando son graves o mortales. En este caso, que no fuera grave o mortal, es nuestro deber realizar la investigación para determinar, como les decía, esas acciones preventivas a realizar. Primero hay que conformar un equipo. Este equipo debe tener como mínimo el jefe inmediato, el director de seguridad y salud en el trabajo y la persona responsable del COPAS. ¿Listos? Recuerde que en algunas organizaciones, cuando no son muy grandes, pues el director o la persona responsable del sistema es el mismo del COPAS. Entonces aquí pues hay que tener esa claridad, pero sí o sí debe estar su jefe inmediato. Debemos definir una metodología para la investigación. Normalmente la metodología es la que nosotros deseemos, por eso llamo la NTC 3701, porque ellos también norman algunas metodologías para empezar el análisis de estos accidentes. Aquí traigo 4, son las más comunes: árbol de causas, espina de pescado, los 5 porqués y las 6 M's, que son metodologías para análisis causal y determinar esas causas básicas que nosotros debemos buscar para generar esas acciones de mejora. Y un tercer componente es el informe. Aquí traigo un ejemplo de la ARL positiva. Este es el informe que estaba descrito en la resolución 156 del 2005, el cual es el que pide por normatividad. Recuerden que esto es obligatorio en casos graves y mortales, pero nos sirven de guía, nos sirven como lineamiento para hacerlo en el caso de que los accidentes no sean graves o mortales, sino por lo contrario nosotros queramos identificar esas causas básicas que generaron el accidente. Este informe pues tiene varias cosas importantes. Pues los primeros ítems son la información de la investigación, es decir, cuándo ocurrió el accidente, quién es el responsable, recuerden que tiene que tener una licencia, identificación general del empleador, cuál es la información de la persona afectada, la información sobre el incidente o el accidente del trabajo, es decir, en qué día ocurrió, qué hora ocurrió, en dónde ocurrió, cuáles fueron los testigos, si llegó a haber testigos,
la descripción general y completa del accidente, y esto es súper importante, y lo más importante es que se tenga la descripción plena de qué fue lo que sucedió. También nos pregunta cuál fue el agente que produjo el accidente, ya vamos a ver ahorita qué significa agente de accidente, cuál es la caracterización del accidente de trabajo, qué tipos de variables se utilizaron o que se presentaron dentro del accidente de trabajo, y nos hace un análisis causal. En el análisis causal nos permite identificar cuatro aspectos: factores relacionados con las personas, con el trabajo, esos actos de estándar y esas condiciones o estándar. Y finalmente, pues una descripción del accidente por parte del trabajador o testigos que tengan el relacionado, la firma de los demás, y ya más adelante sigue pues todo el tema de actividades y seguimiento y plan de mejora relacionado. Esto es un informe que en términos generales es el deber ser de una investigación, es un lineamiento que debemos seguir desde la investigación del accidente, identificación de esas causas, identificación de esos factores, la identificación de qué fue lo que sucedió y finalmente pues una conclusión, un análisis y un plan de mejora. Entonces, una vez claro esto, pues por ejemplo aquí para este ejemplo dice cuándo fue que se reinició este formato de investigación. Ya sabemos que esto es en caso de grave, pero lo podemos utilizar en dado caso de que queramos ir más allá de cuando se presente un accidente de pronto leve o moderado. Aquí tenemos más anexos para detallar algunos testimonios que hicieron falta, algunos temas de accidentes generales que nos pide el formato. Pero esto, digamos, acá un 90% me atrevería a decir es contenido obligatorio. El resto es adicional de cada una de las ARLs, pero en términos de generales todas las ARLs manejan el mismo formato o los mismos contenidos porque, como les dije, está descrito en la resolución 156. Vamos entonces al análisis. Ya hicimos la investigación, hicimos el formato, diligenciamos todo y vamos a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó el accidente? Entonces tenemos que determinar en principio cuatro componentes. El primero es la naturaleza de la lesión. ¿Qué significa la naturaleza de la lesión? Pues es básicamente qué fue la lesión que se presentó, cuál fue el accidente, si fue una fractura, si fue una luxación, si fue una torcedura, si fue una asfixia, si fue efectos de la electricidad. Y esto que les estoy leyendo acá está escrito directamente de la NTC 3701, que fue la que les nombré. Ahí nos dice cómo se clasifican cada uno de estos agentes de la lesión. Esto porque tiene unos códigos, porque recuerden que todo esto va a alimentar unos sistemas de información que nos permiten llevar estadísticas a nivel Bogotá, a nivel país y a nivel mundo de cómo es el comportamiento de los accidentes de trabajo. Entonces, todo esto es un alineamiento nacional e internacional que nos permite seguir una codificación. Después de identificar la naturaleza, es decir, si fue fractura, debemos identificar cuál fue la parte del cuerpo afectada. Entonces, aquí están todas las partes: cabeza, cuello, tronco, cada uno de sus códigos o clasificaciones, subclasificaciones en sus grupos, miembros superiores, miembro inferior, si es un accidente que tiene ubicaciones múltiples, por ejemplo una caída desde la altura que de pronto me lesioné el brazo, pero también la pierna, y lesiones generales. Después de identificar primero la naturaleza, que digo que fue una fractura. Después yo voy a decir cuál fue el lugar del accidente, es decir, verificar si esto fue efectivamente en el tema de pronto en un brazo o algo relacionado con algún miembro superior o inferior. Paso a un agente de la lesión. ¿Qué es el agente de la lesión? El agente de la lesión básicamente es el que me está causando el accidente. Entonces, si yo fui una caída y me pegué contra el piso es el agente que me causó el dolor. Si fue una cortadura porque estaba manipulando un alicate, el alicate es el agente. Entonces aquí vamos a ver que es todo lo que se encuentre como material, equipos, objetos que me pudieron haber generado ese accidente. Entonces tenemos las máquinas, tenemos algunos recipientes, aquí nos nombran todo el tema de aparatos para cortar, todo el tema de ambiente de trabajo que nos pudo haber generado el accidente. Una vez tengamos la naturaleza, la parte del cuerpo afectada, el agente, pasamos al cuarto, que es la forma del accidente. Esta forma del accidente es cómo ocurrió el accidente. Fue por una caída, fue por una caída de un objeto, fue porque pisé mal, porque me tuve un golpe, porque tuve un choque, porque se me atrapó una mano entre objetos, por un esfuerzo excesivo que hice o por una exposición o contacto a algún agente químico, por ejemplo. Entonces aquí están todos ellos. Y la exposición a otras formas de accidente, que es lo que normalmente podríamos llegar a encontrar.
pero digamos que la idea de este análisis que estamos haciendo es clasificarlo, no de llegar siempre en otro, sino siempre llegar a encontrar qué fue lo que nos pasó, que eso nos va a llevar a las causas básicas. Una vez tenga claro estos cuatro aspectos, paso a determinar cuáles fueron esos factores o esos factores de trabajo que están asociados a esas condiciones subestándar, cuáles fueron esos factores del trabajador que están asociados a esos actos subestándar, cuáles son esos factores. Entonces, ¿qué me puede llegar a generar ese accidente? Una supervisión y liderazgo deficiente, una ingeniería inadecuada, deficiencia en adquisiciones, mantenimientos deficientes, herramientas o equipos inadecuados, de pronto algún maltrato, uso o desgaste que tuviera algún equipo o algo. Recuerde que siempre que hablamos factores del trabajo o condiciones subestándar nos estamos refiriendo al entorno del trabajo. Después vamos a ver los factores personales o factores del trabajador. Estos son propios del individuo. Entonces de pronto encontramos que hay algo relacionado con la capacidad física y fisiológica. De pronto no estaba en la adecuada formación para realizarlo. A veces tenemos trabajos en donde nos exigen un esfuerzo físico y nosotros no estamos en la capacidad de hacerlo. Capacidad mental, hay trabajos que requieren capacidad mental de mucho estrés, por ejemplo una atención de call center o los mismos profesionales de la salud. Si hay algún tema de tensión fisiológica, tensión mental, falta de conocimiento, falta de habilidad, cualquier tipo de motivación que se pueda llevar. Entonces, como le decía, esos factores personales están relacionados con estos actos. Si existe o se percibe algún tipo de estos factores, es posible que tengamos estos actos. Por ejemplo, que nosotros no usemos el EPP, no estemos atentos, hagamos bromas. Hay muchos accidentes que ocurren cuando se presentan bromas en el trabajo, zancadillas que le hagamos a nuestros compañeros siendo exagerados, uso inapropiado de las manos cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer en el momento, falta de atención, de pronto trabajar en una velocidad insegura, queremos acabar todo ya y empezamos a hacer todo lo más rápido posible. Errores en conducción, pues esto es el manejo o manipulación de equipos. Y finalmente, pues los actos, las condiciones subestándar que están relacionados con los factores de trabajo. Estos son defectos en los agentes, que recuerden que los agentes es ese material o objeto que me genera o que me hace el accidente, que me genera la lesión, riesgo de la ropa, riesgo ambiental, procedimientos peligrosos, riesgos de colocación inadecuadamente protegidos, cualquier tipo de riesgos públicos. Una vez culminemos esto, pues podemos decir que ya tenemos como un panorama, un análisis de decir, venga, ya tengo los datos básicos de la investigación, ya hice un análisis, ya esto me va dando luces de qué fue lo que pasó, cuáles son esas condiciones básicas que generaron el accidente. Y ya con eso yo puedo generar unos planes de mejora enfocados hacia el cierre o mejora de este accidente para prevenir su ocurrencia. Una vez haga esa etapa, tengo que pasar a una segunda etapa, a una tercera etapa, investigación, análisis, que son los indicadores. Estos indicadores son de ley y se deben alimentar mensualmente o periódicamente por parte de la organización. Traigo los indicadores más comunes, hay muchos más indicadores. Recuerde que nosotros veíamos en una de las capacitaciones que tenemos indicadores de proceso, indicadores de resultado, indicadores de estructura. Estos indicadores que traigo acá son de resultado, son propiamente que todo eso que yo hice se vea reflejado en buenos indicadores. ¿Qué son buenos indicadores? Pues que tenga cero accidentes, que tenga cero enfermedades. Estos tres indicadores, el primero de ellos es indicador de frecuencia, nos dice cada cuánto se me está accidentando una persona en el trabajo. Estos indicadores normalmente vienen multiplicados por una K, que es una constante, que para Colombia son 200.000 horas, o en algunos casos se encuentra 240.000 horas, y esto es una constante que básicamente lo que nos permite identificar o lo que nos permite hacer es que a nivel mundial se pueda llevar este cálculo de indicadores de una manera similar. Siempre les digo, esta normatividad en marco legal segurísimo del trabajo no es invento colombiano, es una adherencia a unos lineamientos más grandes de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces siempre tenemos que estar pensando en que esto es un marco mundial. El indicador de severidad, pues me va a medir esos accidentes que estoy teniendo, cuánta incapacidad me están generando. ¿Son severos o no son severos? ¿Me están generando 15 días, 8 días? No, simplemente fue una cortada, le hicieron primeros auxilios y regresó. No me generó incapacidad. Y cuando combine estos dos, indicador de frecuencia con indicador de severidad, me va a dar un indicador de lesiones incapacitantes. Y es cada cuánto se presenta un accidente de trabajo que me genera una lesión. ¿Listo? Entonces, en la frecuencia, cada cuánto se me presentan los accidentes, en severidad,
cuánto incapacidad me están generando esos accidentes y en lesiones incapacitantes cada cuánto me presenta un accidente que me genere incapacidad. ¿Listos? Estos indicadores tienen algunas variables muy importantes que tenemos que tener en cuenta para su análisis. Una es la K, que ya les mencioné, y la otra es horas hombre trabajadas. Estas horas hombres trabajadas pues es un cálculo muy sencillo, es básicamente tener en cuenta cuánto es el promedio de trabajadores. Si es en un año el indicador, pues se hago el análisis de un año. Si el indicador lo estoy llevando mensual, pues tengo que calcular mensualmente cuántos trabajadores tengo. ¿Cuántas horas al día están trabajando? 8 horas, 12 horas. ¿Cuántos días del trabajo al mes están haciendo? 30 días, 20 días, 15 días, 10 días. Le sumo todas las horas extras y le resto todas las horas de ausentismo. Eso me da el tiempo real en que los trabajadores están en sus funciones. Y este cálculo pues me permite asociarlo con esa K que les decía de 200.000 horas o 240.000 horas que nos permite asociar o llevar un análisis homogéneo del indicador. No nos vamos a centrar aquí para mayor especificación porque pues realmente el fondo de la capacitación es que tengamos como un entorno, un conocimiento general de los indicadores que se pueden llevar. Estos son, como vuelvo y repito, indicadores de resultados. Finalmente, para la capacitación les invito a ver el video, el cual va a estar disponible en el formulario que les voy a enviar, pues en vista de hacer más próxima la capacitación, pues ustedes pueden ver el video y es una pequeña reflexión de lo que significa un accidente de trabajo. No siendo más, muchas gracias por su atención prestada. Esta es la capacitación número 6 del ciclo de capacitaciones o del programa de capacitaciones del conjunto residencial Arboleda. Muchas gracias. Hasta luego.